Sean bienvenidos una vez más. Mi nombre es Elena, yo soy voluntaria en WIA, en Women in Apologetics, que inicialmente era un ministerio que estaba disponible solamente en inglés, pero gracias a Dios y también gracias a Tatiana Rosario, que es la vicepresidenta, la versión en español ahora ya es posible. Tenemos mucho material que también con las hermanas voluntarias estamos trabajando en poder traducirlos y hacerles llegar también a aquellas personas que hablan español y que están interesadas en la apologética. Estamos muy contentos trabajando en este ministerio. Yo les invito que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, también en la página de Women in Apologetics. Aquí mi compañera Suri les va a estar enviando el link en el cual pueden ingresar y le pueden estar dando me gusta a las publicaciones. Así, ni bien haya una publicación, ya va a estar ahí en su Facebook, en el Instagram, y van a estar alimentándose de esto que es tan importante en estos tiempos, que es la apologética. Y nada, quería comentarles un poquito también que inicialmente vamos a estar escuchando la presentación, voy a estar haciéndoles la presentación yo en esta noche. Y si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta, les pido por favor que estén interactuando por el chat. Esa va a ser nuestra vía de comunicación. Y al final de la presentación nosotros vamos a estar leyendo esos comentarios, esas preguntas, eh, para poder interactuar un poquito por lo menos en esta noche. Y nada, simplemente yo quería decirles eso, nuevamente bienvenidas, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por inscribirse. Tenemos este curso hoy y también el próximo martes tenemos el siguiente curso, la segunda parte de este taller. Y próximamente vamos a estar lanzando más talleres que le vamos a estar avisando las fechas, los horarios para que lo puedan tener en cuenta, así nos vamos complementando todo este estudio de apologética para padres. A ver, no sé si es que Suri está ahí interactuando ya con la gente, nos ven creo que desde México. Muchas gracias por conectarte. Y ahí Suri ya está mandando los links también para que puedan ingresar así de forma fácil, si es que todavía no lo hicieron, ¿verdad? No sé, Suri, si vos tenés algunas palabras, así inicio en unos minutos mientras preparo mi presentación. A ver, creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Hola, pues no solamente agradecer a todas nuestras hermanas que nos están escuchando. Qué bueno que se interesan en este tipo de temas y es muy bueno y muy importante tener estos conocimientos y fundamentos para poder tener un sustento en nuestra fe. Y bienvenidas a todas. Así mismo. Gracias, Suri. Suri es una voluntaria también en WIA. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Finalmente, como les comenté, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas al final. Le damos un pequeño cierre y culminamos con una oración. Un segundito. Suri, yo te voy a pedir que me confirmes cuando veas mi pantalla para que todo esté bien. Se ve la pantalla, la podemos ver. Ok. Muchísimas gracias. A ver, voy a ver si es que puedo agrandar. Ok, ahí está. Muy bien. Gracias, Uri. Bueno. Nuevamente bienvenidos a este curso donde vamos a estar profundizando en el llamado que viene ligado al título de padres y que la sociedad donde vivimos actualmente
prácticamente nos está obligando a hacer, que es cultivar un pensamiento crítico en nuestros hijos. Y crítico no en el sentido de que ellos critiquen todo lo que vean, sino que ellos puedan ser capaces de analizar la información, evaluar sus fuentes y contenido y llegar a conclusiones razonables. La verdad que al leer las respuestas a las preguntas que les habíamos enviado en el correo, me puso muy contenta saber que la preocupación acerca de este tema ya está latente en nosotros. Comentaban, por ejemplo, su preocupación acerca de los ataques a nuestra fe y por lo tanto la fe de nuestros hijos, que esos ataques lo están incluyendo en las escuelas, están en el día a día en los medios. También comentaban que deseaban aumentar sus conocimientos para ayudar en sus iglesias, a sus hijos, entre sus pares, como padres, saber cómo responder también a esas preguntas incisivas que a veces nuestros hijos nos hacen, ¿verdad? Y les quiero decir en este punto que nuestro ministerio tiene la misma preocupación y es por eso que estamos aquí hoy. Bueno, para dar inicio tenemos que entender algunos conceptos y también vamos a revisar algunas estadísticas. A ver, un segundito acá. A ver. ¿Qué es el éxodo juvenil? El éxodo juvenil se refiere a un porcentaje de jóvenes, quienes en algún momento durante la adolescencia dejan de asistir a la iglesia y abandonan la fe con que crecieron. Esto incluye aquellos que luego se declaran ateos, aquellos que niegan la existencia de Dios o deciden simplemente no creer en Dios. También se declaran agnósticos, aquellos que afirman que no se puede llegar al conocimiento de Dios. O más recientemente se están declarando ninguno, es decir, que no tienen afiliación religiosa. Este éxodo ha sido investigado, ha sido documentado y ha sido discutido extensamente, pero en muchos círculos cristianos lastimosamente ha sido grandemente ignorado. Y aunque hay diversas opiniones de qué causa este éxodo, la conclusión es que es real, es malo y se está convirtiendo en una realidad desenfrenada entre los jóvenes previo a iniciar la universidad. Y si comparamos las generaciones anteriores con esta generación actual, vemos que las generaciones anteriores se expusieron al escepticismo, es decir, ese estado de duda, a través de amigos o profesores quienes cuestionaban la fe cristiana basadas en sus propias dudas. Sin embargo, la generación actual encuentra un escepticismo intenso a través de Internet y los dispositivos móviles, lo que ha causado que esta sea la generación que ha sido expuesta a estas ideologías a la edad más temprana de la historia. De hecho, las objeciones de los jóvenes hoy en día son mucho más elocuentes de lo que eran antes e investigadas a mayor profundidad precisamente dado a la abundancia de información que encuentran en Internet. Por esta misma razón, es más importante que nunca entrenar a nuestros hijos más temprano de lo que alguna vez fue necesario. Ahora, veamos las estadísticas que avalan este fenómeno y entremos dentro de la mente de los jóvenes de hoy en día. ¿Qué entonces nos muestran las estadísticas? En el primer año de la universidad tenemos que entre un 45 a un 48% de los jóvenes dejan la iglesia luego de su primer año en la universidad y nunca regresan, o sea, casi la mitad.
2 años luego de su graduación de bachillerato, un estudio mostró que 70% de los adolescentes que asistían a las reuniones de jóvenes dejaron de asistir a la iglesia los 2 años posteriores a su graduación de bachillerato. Y si analizamos estos números, nos daremos cuenta que estamos presenciando ahora la primera generación de los llamados exiliados religiosos, si pudiéramos ponerle un nombre, criando a sus propios hijos. Imagínense un joven escéptico que no pudo aclarar sus dudas, se casa con otra mujer escéptica y tienen hijos a quienes van a criar ya sin ninguna base cristiana, porque consideran que es una cosmovisión con muchas inconsistencias. Es lo que el mundo les está gritando hoy. A continuación vamos a entrar un poco también en la mente de los jóvenes de hoy a través de los estudios que se hicieron. Y para entender qué es lo que ellos piensan hoy, vamos a ver estas otras estadísticas en esta presentación. Estas son algunas de las preguntas presentadas a jóvenes en un estudio creado por la organización Barna en el 2018. Y les pido por favor que presten mucha atención a los números. En primer lugar, le dijeron, el género refleja lo que una persona siente, no el sexo biológico con que nació. A esto, 33% de los jóvenes estuvieron de acuerdo a esta afirmación, de que el género refleja lo que una persona siente, no el sexo biológico con que nació. En segundo lugar, les dijeron, la felicidad está definida por el éxito financiero. 49% de los jóvenes estuvo de acuerdo en esta afirmación. La tercera, mentir es inmoral. Solamente el 34% aceptó, por así decirlo, que esta afirmación es verdad, que mentir es inmoral. Es decir, la mayoría de los jóvenes está pensando que mentir es moralmente correcto. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Y por qué están pensando esto? Es la pregunta que tenemos que hacernos también nosotros. Que un 66% esté pensando que mentir es moralmente correcto nos tiene que llamar la atención. La siguiente afirmación que le presentaron es, la ciencia y las enseñanzas bíblicas son complementarias. Y solo un 28% estuvo de acuerdo con eso, de que la ciencia y las enseñanzas bíblicas son complementarias. Y por último, muchas religiones pueden llevar a la vida eterna, ya que no hay una religión verdadera, un 58%. Es decir, más de la mitad de nuestros jóvenes está pensando esto. Supongo que si es la primera vez que ve estas estadísticas, le pasó lo mismo que a mí y se agarró de la cabeza y dijo, wow. Ahora, usted podría pensar, bueno, esos son los chicos no creyentes, es diferente en cuanto a los cristianos. Sin embargo, le comento que esto fue un estudio de cerca de 2.000 jóvenes sin tomar en cuenta su religión. Pero si queremos profundizar en qué creen los que se autoproclaman cristianos y lo que piensan de su fe, también presentamos los resultados de los jóvenes autoproclamados cristianos. La siguiente estadística. Tenemos el 41% no estaba seguro si Jesús fue resucitado físicamente. El 63% no cree que Jesús es el Hijo de Dios. El 44% cree que la Biblia es solo una de muchas voces autorizadas sobre Jesús. El 33% cree que Jesús no es el único camino al cielo. Solo 5% estudió la Biblia diariamente.
Una creciente mayoría cree que el Espíritu Santo es solo un símbolo de la presencia o poder de Dios más que una persona de la Trinidad. El 70% expresa dudas persistentes de que sea cierto lo que dice la Biblia de Jesús. Y el 60% está indeciso, está confundido o no seguro si se puede confiar en la Biblia. Esas son las estadísticas de los jóvenes cristianos. Y si todavía no se alarmó lo suficiente, queremos presentarle a continuación ciertos mitos que los padres tendemos a creer y que son populares en muchas iglesias. El mito número 1 es: todos se alejan, pero luego vuelven. Bueno, en primer lugar tenemos que considerar que no debemos esperar que nuestros hijos se alejen porque otros digan que es inevitable. Dios nos ha confiado la mayordomía de la fe de nuestros hijos a nosotros y debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para entrenarlos. Sí, lo que nuestros hijos decidan hacer, especialmente cuando van madurando, es finalmente su decisión. Pero tenemos que luchar por tener la conciencia limpia acerca de cómo los guiamos en su fe, sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para comunicar claramente la veracidad y validez de la fe cristiana. En segundo lugar, no todos los niños se rebelan. Hay muchos testimonios de hermanos que desde que nacieron hasta que murieron jamás se apartaron de su fe y tampoco lo hicieron sus hijos. En tercer lugar, las estadísticas con respecto al éxodo de la juventud cambian con el tiempo, como estuvimos viendo al principio, ¿verdad? Justamente en estos tiempos lo que vemos es que el éxodo juvenil lastimosamente está empeorando. No demuestra de ninguna manera que todos regresan. El mito número 2 es: si mis hijos asisten al grupo de jóvenes, colegios cristianos, escuela en el hogar, estarán bien. Y este es un mito que muchos lo usan como un plan de seguro, por así decirlo, que uno contrata. Y aunque está muy bien que nuestros niños participen en las escuelas dominicales y en los grupos de jóvenes, porque ellos también necesitan congregarse y hacer buenas amistades, esto no es suficiente o no es garantía para descansar en que si están ahí ya nada los podrá hacer dejar su fe. Inclusive en un estudio que se hizo, demostró que cuando los niños se pasan solo dibujando y escuchando las historias de la Biblia como cuentos extraordinarios, ellos desde pequeños se quedan con la idea de que las historias de la Biblia son solo eso, cuentos. Hay muchas iglesias, lastimosamente, que se enfocan más en solo entretener a los niños y no entrenarlos realmente en las doctrinas cristianas que pueden ser enseñadas en términos que ellos entiendan. El mito número 3 es: no necesitan entrenamiento en apologética hasta la universidad. Y aquí otra pequeña estadística del grupo de investigadores americano, American Research Group, notó: siempre estamos tratando de preparar a nuestros hijos para la universidad y creo que es algo necesario que hacer, claro que sí, pero resulta que solo el 11% de esos que han abandonado la iglesia lo han hecho durante sus años en la universidad. Es decir, casi el 90% de ellos se perdieron en la escuela intermedia, entre los 12 a 15 años, y también en bachillerato, entre los 15 a 18 años. Eso quiere decir que en el momento que llegan a la universidad, ellos ya están perdidos. 40% están abandonando mentalmente la iglesia entre las edades de primaria e intermedia. Y menciona mentalmente porque muchas veces los niños o los jóvenes pueden asistir a la iglesia, pero realmente lo están haciendo muchas veces por obligación de los padres.
Entonces, como padres, nosotros tenemos el honor de entrenar, moldear y educar a nuestra descendencia desde el nacimiento hasta que ellos se conviertan en miembros funcionales de la sociedad. Y si reflexionamos en esto, si los niños son nuestro futuro, eso quiere decir que son los padres los que están en una posición de ayudar a determinar qué tipo de futuro será. Y esto es una gran responsabilidad y muchas veces no somos conscientes de eso o simplemente nos olvidamos de esto. Parte de nuestro más importante trabajo es preparar a los niños para el mundo real. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad muy diferente a la cual crecimos todos. Tenemos que cultivar una cosmovisión correcta en nuestros hijos, porque esto nos ayudará a cultivar el discernimiento para combatir las ideologías falsas de la cultura que buscan alejarnos de la verdad. Ok, ya identificamos entonces el problema y ya entendimos la gravedad de las mismas a través de las estadísticas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Debemos empezar nuestro entrenamiento de cosmovisiones, es decir, cómo vemos el mundo, a través de qué lentes estamos viendo nuestro alrededor y cómo lo están haciendo también las demás personas. Y lo tenemos que hacer ya a una temprana edad, enseñando teología y apologética. Lo que buscamos es revertir esos números que vimos al principio. A través del estudio, nuestros hijos van a llegar a tener la información suficiente y correcta para que al someterse a ese tipo de preguntas, como las que vimos recién, esos números cambien de una forma más alentadora. Esto quiere decir que ellos deberían de estar seguros que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que la única fuente de verdad es la palabra de Dios, de que el único camino al cielo es Jesús, y esto se realiza demostrando que las demás religiones no son verdaderas, de la importancia de un estudio profundo de la Biblia, de la Trinidad y de la infalibilidad o inerrancia de la Biblia, de donde se concluye que la misma es confiable. Ahora, una estadística alentadora que podemos tener en cuenta para perseverar. Un estudio demostró que las iglesias que utilizan materiales apologéticos han reportado una disminución en el éxodo juvenil de un 75% hasta inclusive un 13%. Entonces, ¿cómo empezamos? Un poquito de conceptos básicos de apologética. Bueno, mencionaron en las preguntas que se les envió que la mayoría tiene un conocimiento básico de lo que es la apologética, que me parece genial, solo que entiendo por las expectativas que pusieron también, que lo que saben de apologética es más para debatir con musulmanes, con ateos, con científicos, que no es muy probable que todos nosotros hagamos eso. Pero la apologética no es solo para eso, tiene muchas utilidades. Y hoy lo vamos a aplicar como ayudante en nuestro rol como padres en un mundo que está perdiendo masivamente los valores cristianos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a pensar críticamente y prepararlos para defender su fe, sino a otros, por lo menos a ellos mismos, que ellos estén seguros de su fe. Las escrituras nos mandan a hacerlo y este es el versículo clave en la apologética, 1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y por favor tengan siempre en cuenta que la segunda parte que dice con gentileza y respeto es igualmente importante como la primera parte de presentar la defensa. Para que una comunicación sea eficaz, tenemos que considerar dos cosas. En primer lugar, el medio por el cual lo transmitimos y en segundo lugar, el contenido. En este caso, el medio sería la gentileza y respeto y el contenido es la defensa de nuestra fe. Por esto es que ambas son igualmente importantes para que el mensaje llegue de forma correcta. Ahora, brevemente, ¿qué es la apologética? Del griego apología, defensa verbal, discurso en defensa. Es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Los apologistas cristianos defienden su punto de vista por medio de evidencia histórica, argumentos filosóficos, evidencia científica y el razonamiento lógico, entre otros, pero esos son los esenciales. Ahora, vamos a ver también unos versículos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer apologética específicamente para padres, ¿verdad? Estamos aquí hoy en obediencia a lo que nos manda el Señor en su palabra. En Deuteronomio 4:9 encontramos, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este mandamiento se extiende hasta nuestros nietos. No es una tarea exclusiva como padres, también lo es para los abuelos o cuando nos toque ser abuelos. Y estas palabras dice también en Deuteronomio 6:7, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí podemos ver que las escrituras no son simples palabras, ellas deben ser parte de nuestro estilo de vida. Por eso dice, en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo, en todo lugar prácticamente. También Jesús, el mismo Jesús en Mateo y en Marcos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos está un poquito más extenso. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Tiene que ser un compromiso no solo de nuestro corazón y alma, sino que nuestra mente también debe estar involucrada. Inclusive estoy convencida porque es lo que me pasó a mí, que al estudiar apologética me llevó a amar más a Dios. Impresionarme de tantas cosas que a veces simplemente las damos por sentadas. Ahora vamos a hablar un poquito de los rasgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer apologética con nuestros hijos. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto, tenemos que tratar de desarrollarlos en nosotros si es que ya no lo tenemos. Yo confieso que no los tenía todos, pero sigo procurando. En primer lugar, tenemos aquí la honestidad. Como padres apologistas debemos ser intelectualmente honestos. No somos seguidores ciegos que practicamos el cristianismo porque es nuestra cultura o tradición. Sostenemos las afirmaciones del cristianismo como la mejor y más razonable explicación de
quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Porque ¿cómo podríamos defender algo de lo cual nosotros no estamos convencidos? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la humildad. Como padres entendemos que nuestra vida en la tierra es finita y queremos que sea útil. Sabemos que nuestro legado consiste en la sabiduría y el carácter que inculcamos a nuestros hijos. Pero el rasgo más sobresaliente cuando hablamos de humildad es admitir cuando carecemos de la respuesta. Sin embargo, estamos dispuestos a buscarla. Por ejemplo, como son nuestros hijos y no tenemos una respuesta inmediata, podemos demostrarle con el ejemplo, diciéndoles que no tenemos una respuesta en ese momento, pero que lo vamos a investigar. Pero mucho cuidado porque tenemos que asegurarnos de volver a ellos con la respuesta. O también una muy buena idea cuando no tenemos la respuesta es decirle a los niños, a tus hijos, para que puedan buscar esa respuesta juntos. No tengo la respuesta ahora. ¿Querrías buscarla conmigo? Esa es una muy buena idea también. En tercer lugar tenemos el humor. Y tal vez ninguna habilidad es más necesitada en el mundo hoy que el humor. Universalmente puede cortar tensión y hasta puede promover la paz cuando es usado estratégicamente. No todo es humor, ¿verdad? Es verdaderamente una habilidad, una que puede ser aprendida, una que puede ser desarrollada y una que puede ser perfeccionada. Y los niños fluyen más en un ambiente relajado que en uno donde hay mucha tensión, especialmente los niños más pequeños. Así que tenemos que cuidar mucho este aspecto con ellos. En cuarto lugar, tenemos el heroísmo. ¿Y de qué forma nosotros vamos a ser héroes en este tiempo como padres o como abuelos, como tíos, como líderes de jóvenes? Abandonando nuestra comodidad para preparar a nuestros hijos para el mundo real. Lo que funcionó para la crianza de nuestra generación, asistir a la iglesia, a la escuela bíblica y leer la Biblia, ya no es suficiente hoy en día. Ojo, no estamos diciendo que las escrituras son insuficientes o no son suficientes. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que nuestros hijos están enfrentando ataques a su fe que nosotros nunca tuvimos. Y esto significa que es tiempo de ponernos al día. Aunque es tentador tomar el camino más fácil y decidir que estamos cansados de los debates interminables, por lo que preferimos evitar hablar muchas veces de cualquier cosa sustancial. Entonces, ser héroes hoy consiste en abandonar mi comodidad y preparar a mis hijos o nietos, o como les decía, sobrinos, jóvenes que están a tu cargo. Ahora, soy nueva o nuevo en la apologética, o por lo menos en la apologética para padres, ¿por dónde comienzo? Y vamos a empezar en primer lugar en conocer nuestra Biblia. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero para poder hacerlo bien debemos practicar lo que predicamos. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios y en oración continua a Él para que nos ayude. Como ya mencionamos, no podemos defender las escrituras si no la conocemos. En segundo lugar, tenemos que reunir recursos. Debemos querer aprender si queremos que nuestros hijos hagan lo mismo. Pero no tenemos que saber todo de una vez. Por favor, no se abrumen con tanta información. Hay buenos recursos de apologética que están disponibles en material impreso y en línea. Si no te gusta leer, puedes escuchar un podcast. Si necesitas ver y escuchar lo que pasa, hay muchos recursos en YouTube de apologética. Hay muchos talleres gratuitos que siempre están disponibles a un solo clic de distancia. De hecho, este es uno de ellos. Lo esencial es empezar y lo esencial también es perseverar. Cuando se abrumen,
respiren profundo y continúen, por favor. Les voy a estar enviando luego a sus correos una lista de recursos o ya acá Suri les había pasado por el chat los links en la página de Women in Apologetics. Hay una lista de recursos, de libros y mucho material que les va a ser muy útil para poder cumplir con este paso que estamos viendo. En tercer lugar, tenemos apartar un tiempo en familia para estudiar. Luego de haber reunido los recursos, de haber analizado esos recursos, tenemos que crear un tiempo y espacio en familia para tener discusiones regularmente. Tenemos que ser intencionales al hacerle preguntas difíciles a nuestros hijos acerca del cristianismo. Claro que siempre considerando su edad. A veces sus respuestas nos podrían sorprender. Y también te digo, no te rindas. Cultivar un ambiente que valore las conversaciones profundas toma tiempo. Y acá de vuelta, hay que perseverar, hay que empezar y hay que perseverar. Lo vas a lograr. En cuarto lugar tenemos encuentra padres afines que están en la misma lucha. Aquí justamente estamos muchos padres que estamos en la misma lucha, preparándonos y por favor considera que así como un pedazo de carbón no puede mantenerse caliente por sí solo, el entusiasmo se podría disipar si no compartimos con otros nuestras experiencias o nuestras dudas inclusive. Entonces, por eso es que es importante también encontrar padres en la misma situación que estás vos. En quinto lugar tenemos practica, practica y practica. Y es la única manera de fijar las ideas, porque hay muchas ideas, hay muchos conceptos en la apologética y la única manera es practicando. Porque si solamente queda en papeles, en libros, en videos, pero no lo practicamos, queda como letra muerta, como se suele decir. Y toma lo que has aprendido y practica teniendo conversaciones, aún con extraños en ambientes seguros, por supuesto. Por ejemplo, al llevar a nuestros hijos a la escuela, con otros padres que aún no conocemos o también en reuniones de amigos que tengan hijos, etc. La idea es compartir y que lo que estamos aprendiendo sea finalmente bien aprovechado. En sexto lugar tenemos, y en último lugar, pero no menos importante por estar en último lugar, es realizar mejores preguntas. Tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿Qué significa eso? Que no puedan solo responderse con un sí o con un no. Y que puedan abrir la conversación con nuestros hijos. No te apresures tampoco a responder, sino escucha primero con atención y usa lo que te dicen para servirte de inspiración a tus estudios, para saber en qué áreas tenés que investigar un poquito más. Comunica con tus palabras y tus acciones que estás abierto también a sus preguntas y a sus dudas. Puedes hacer también una lista de las preguntas que deseas poder contestar a tus hijos y comenzar a investigar las respuestas en preparación a tu próxima conversación, porque esto ya va a ser un hábito, el hábito de hablar con tus hijos y de tener este tipo de conversaciones. Por ejemplo, le podemos hacer estas preguntas que puse en la presentación. ¿Cuál es tu mayor duda acerca del cristianismo? Esta pregunta así, de forma literal como está acá expresada, lo podemos hacer a niños un poquito más grandes, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer a niños un poquito más pequeños, solamente cambiando un poco el vocabulario. Tenemos que entrar en su mundo, por así decirlo, en su vocabulario, pero con la intención de hacerle este tipo de preguntas. Después de ver una historia bíblica, un video con animaciones, etcétera, preguntarles si entendieron lo que estaba pasando, quiénes eran los personajes, cuál es el mensaje que le dejó la historia bíblica y asegurarte también, como habíamos dicho, de que
ellos sepan de que eso realmente no es un cuento solamente, sino que es historia verídica que pasó realmente. También podemos preguntarle a nuestros hijos cuando ya son grandes y participan con nosotros en la prédica, podemos preguntarle si es que de todo lo que el pastor dijo que es lo que entendió y si tiene alguna duda o pregunta al respecto. Y lo mismo lo podemos hacer con nuestros niños más pequeños que están en la escuelita dominical, ¿verdad? Si es que, ¿qué fue lo que la profe le enseñó hoy? ¿Cómo pueden aplicar lo que aprendieron hoy en nuestro día a día? Y de esa forma incentivar, como siempre estamos diciendo, esa conversación profunda con nuestros hijos. También podemos con los hijos mayores preguntarle cuáles dicen tus compañeros que son las razones de por qué no creen en la Biblia. Y eso también de repente a ellos mismos les podría llevar a tener ese tipo de conversaciones con sus compañeros, ¿verdad? Para investigar esto y para que juntos puedan encontrar respuestas y él pueda también inclusive ir hasta sus compañeros a ofrecerle estas respuestas que nosotros estamos buscando enseñarle a ellos mismos. Entonces, con estas preguntas básicas, nosotros vamos a armar nuestro punto de partida. Y si no tenemos aún las respuestas, les dejamos saber que los vamos a investigar y que ni bien tengas una respuesta, las vas a compartir con ellos. Por favor, no se olviden de compartir de vuelta las respuestas que investigaron. Y con esto vamos a ir finalizando con el próximo slide, los últimos consejos por el día de hoy. El por qué es más importante que el qué. Y les voy a explicar a qué se refiere. Natasha Crane es una autora de varios libros, entre ellos Talking to Your Kids About Jesus, que es hablándoles a tus hijos acerca de Jesús. Lastimosamente no está en español todavía, pero ella cuenta que a través de muchos años dando charlas de apologética en iglesias y congresos, uno de los temas de los que reciben más preguntas por padres es cómo hablar con sus hijos acerca de la homosexualidad u otros temas relacionados con la sexualidad. Y para responder, ella siempre comienza con una pregunta, y es una muy importante en verdad. Ella les pregunta, ¿me puedes decir qué cree tu hijo o hija acerca de la Biblia? ¿Cree que es la autoritativa palabra de Dios? Puedo decir que 7 de cada 10 padres normalmente responden no estoy seguro, dice ella. Y esto es un problema bastante profundo cuando los padres cristianos han llegado a creer que el reto más grande que enfrentan en sus conversaciones con sus hijos es acerca de la sexualidad, aun cuando ellos no están seguros de lo que sus hijos creen acerca de la Biblia en sí. Y si dedicáramos la misma cantidad de tiempo en enseñarle a nuestros hijos por qué tenemos razones suficientes para creer que la Biblia es verdad, como dedicamos a lidiar con temas de la cultura, estaríamos en una mejor posición para responder a estos temas complicados. Enseñarles a los niños y jóvenes que creer no es suficiente hoy en día. En su lugar deben entender el por qué la Biblia enseña lo que enseña. Cuando los niños entienden el por qué detrás del qué, estarán empoderados a vivir una ética cristiana. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ofrecer 2 por qué para cada qué. Tomemos un ejemplo, perdón. La mayoría de nosotros ha entablado temas respecto a Dios, la Biblia, etc. Y con nuestros hijos o con los jóvenes de la iglesia, pero en este caso vamos a usar como ejemplo qué dice la Biblia acerca de Jesús. Pero añadiremos 2 pasos más allá de una simple pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Es nuestra pregunta aquí en la presentación. Y dice que era hijo de Dios, que murió
y resucitó. Ese sería el qué. Ahora los por qué. Si nos quedamos solamente en el qué, en la pregunta que estaba ahí, perdemos la oportunidad de crear interés y pasión en nuestros jóvenes. Ellos quieren saber por qué creemos lo que creemos. Y si queremos crear emoción, debemos ayudarles a ver que la cosmovisión cristiana no solo es racional, pero también es verdad basada en la evidencia. ¿Por qué sabemos que esto es verdad? Tenemos una amplia gama de evidencias que apoyan estas declaraciones. Tenemos las mismas declaraciones de Jesús, tenemos los evangelios, que son libros históricos, tenemos la gran cantidad de testigos oculares de sus milagros, tenemos la naturaleza de estos milagros, los historiadores seculares que avalan justamente esto, evidencias de una tumba vacía y muchas razones más que no caben aquí. Finalmente, el segundo porqué que tenemos que ofrecerles tiene que ver con el por qué me debe importar. Tenemos que preguntarles, ¿cómo impacta esta verdad mi vida? Es decir, si Jesús fue real, murió y resucitó, el cristianismo es verdad. Tenemos que preguntarles también cómo cambia la forma en que veo el mundo, cómo impacta, cómo me veo a mí mismo y también cómo esta verdad me guía o me da confianza. Esto haciendo las preguntas acerca de Jesús, pero también la podemos remitir en nuestro día a día con el siguiente ejemplo que les muestro aquí. Ponerlo en práctica en nuestra vida familiar. Por ejemplo, podemos ver una película, podemos escuchar una canción, podemos ver un video y tenemos que analizarlos juntos. Viendo esta película, esta canción, este video, tenemos que ayudar a nuestros hijos a definir el mensaje que nos están transmitiendo, eso que estamos viendo o escuchando. Algunos dicen, sigue tu corazón, tú te lo mereces, Dios no existe, el género es como me siento. Esas son algunas de los mensajes que muchas de las películas hoy en día, muchas de las canciones hoy en día están transmitiendo. Y nosotros tenemos que entender esas ideas que están transmitiendo estas películas. Ahora, le hacemos las preguntas del por qué, ¿verdad? ¿Existe evidencia para apoyar el mensaje que se está transmitiendo en esa película, en esa canción? Porque, en primer lugar, el corazón es engañoso. Lo que mi corazón me dice hoy puede que sea diferente mañana. Mi corazón y mis emociones pueden decirme que haga algo que no esté correcto. Y cuando he escuchado mi corazón antes, no siempre ha salido bien. Esas son las preguntas que tenemos que, esas son las reflexiones que tenemos que hacerlas con nuestros hijos cuando identificamos ese tipo de mensajes. Ahora, el segundo, ¿por qué? ¿Por qué es importante para mí? ¿Cómo impacta esta verdad en mi vida? Como vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo impacta esa verdad de que tenés que seguir solamente a tu corazón o que Dios no existe o que el género es como te sientes? ¿Cómo cambia la forma en que ves el mundo? ¿Cómo impacta, cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo esta verdad me guía o me da confianza? Esas son las preguntas que podemos hacernos en familia, en ese momento familiar y seguir creciendo en familia con papá, con mamá, con los abuelos, como sea que esté compuesto la familia y que el hijo ir cultivando, como dijimos al principio, ese pensamiento crítico en nuestros hijos, que ellos puedan identificar el mensaje, que ellos puedan analizar la información y que ellos puedan sacar una conclusión lógica, razonable acerca de lo que estamos viendo, específicamente hoy del cristianismo.
Y con esto ya termino, hermanas, que me pareció algo muy bueno para compartirles hoy, que vi en el Facebook del hermano Chris Dupont. Encontré una mafalda cristiana, por así decirlo, que dice, vivir sin leer la Biblia es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Y me pareció muy apropiada para nuestro taller de hoy. Y como él siempre dice en sus cursos, si hay algo con lo que deberíamos quedarnos hoy, que sea esta frase: si no equipamos conscientemente a nuestros jóvenes con una visión bíblica del mundo, ellos absorberán inconscientemente las ideas de la cultura actual. Entonces, con esa frase por lo menos quiero que se queden hoy, hermanos, y le agradezco muchísimo. Acá también en mi presentación incluí los recursos que les había comentado, el link que también lo tienen en el chat, los ministerios a los cuales pueden seguir, que obviamente mujeres en la apologética, está ahí el link de los artículos que tenemos disponible en español, también en las redes sociales. También tenemos el grupo de Facebook de Apologética para Padres que yo les había pasado por correo, que pueden unirse, pueden compartir sus experiencias, si tienen alguna duda en la semana, lo pueden estar preguntando ahí. También el Ministerio de Fe Razonable tiene muchos videos, tiene muchos recursos muy importantes y muy buenos, que les es muy útil realmente. Inclusive lo pueden ver con sus hijos de cierta edad y, como les digo, llenarse de recursos para que ustedes puedan también presentarle a sus hijos una defensa correcta de nuestra fe. Entonces, con esto quiero ahora dejar de compartir mi pantalla para ver si es que tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, si es que podemos ayudarles en algo. Estamos aquí disponibles. También no se olviden, por favor, que el próximo martes tenemos nuestro segundo encuentro, la segunda parte, que próximamente vamos a estar haciendo también más talleres complementarios porque hay muchas cosas de las que podemos hablar en apologética. Voy a ver aquí, por favor, un ratito los comentarios. De Erika Sierra, muchísimas gracias por su tiempo y por la enseñanza tan valiosa de este día. Amén. Bendiciones, gloria a Dios. De Claudi, también muy buena la exposición, gracias. Es tiempo de capacitarnos para dar razón de nuestra fe. Así mismo. No sé, Suri, si me faltó algún mensaje, alguna consulta que tenga que leer. Ok, perfecto. Bueno, entiendo entonces que estuvo claro. Por favor, no se olviden que si les surge alguna pregunta en la semana, lo hagan a través del grupo de Facebook, que puedan estar compartiendo también sus experiencias, como les digo, porque aquí entre padres, la verdad que cada día es una experiencia nueva con nuestros hijos y les animo nuevamente para que hagan esos momentos en familia de conversación, porque se van a sorprender realmente de las respuestas de sus pequeñitos. Nosotros tenemos también acá presente a Katien Rosario, ella es la vicepresidente. Yo no sé si, Katien, quisieras decir algunas palabras para finalizar esta noche y cerramos después con una oración. ¿Estás muteada, Katien?
Sí, sí, claro. Por supuesto, yo un placer de estar aquí con todos ustedes y Elena, la presentación fenomenal, de verdad que sí, es un aliento para todos y no importa cuánto uno escucha el mismo tema o el mismo contenido, es realmente eso lo único que nos recuerda la importancia de que Dios nos instruye, nos dice que debemos instruir a nuestros hijos. Así que muchísimas gracias por eso. Les cuento que este es el primer taller que tenemos de mujeres en apologética, así que esta es nuestra primicia y estamos sumamente emocionados de poder compartir con ustedes más material de esta forma. Este es como ustedes verán en el correo que envió Elena, es el primer taller, pero la semana que viene hay otro también. Entonces, he notado que hay unas personas que se han ido añadiendo ahora y me parece que, como siempre entre todos los hispanos, hay una confusión con la hora. Por lo tanto, les digo a los que se han añadido ahora, hace una hora que comenzó el taller, pero les momento que hemos grabado todo, así que lo estaremos compartiendo en el grupo. Y la semana que viene, entonces, anoten la hora correcta, vas a comenzar al mismo tiempo y ya saben que hubiera sido una hora antes para que no se pierdan nada. Por otro lado, antes de terminar, les digo que vamos a estar planificando más talleres de esta forma, con cosmovisiones específicas en cada taller, trayendo invitados para que les hablen de temas que pueden a usted enseñarle a cómo defender su fe, pero cómo aplicárselo específicamente a los niños, cómo explicárselo, formas prácticas de ponerlo eso en su vida diaria, en su diario vivir con ellos. Así que de verdad que estamos muy emocionados por eso y no duden nunca en decirnos si hay algo en particular que les interesa, algo en particular que les ayudó de alguna forma que lo hemos presentado el material, porque entonces sí podemos mejorar cada vez más que compartamos con ustedes. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene.